bueno, feliz mañana para todos aquí en Venezuela y bueno, desde cada punto, cada región de los que estamos acá conectados, una de las maravillas precisamente es la tecnología porque nos puede unir desde distintos puntos del país y desde distintos puntos del planeta a cualquier hora en tiempo real. Entonces, muchísimas gracias de verdad por tomarse su tiempo para estos espacios de encuentro y formación. Mi nombre es Yanela Gavidia y en nombre de Superatec le damos nuestra cordial bienvenida al webinar del día de hoy, el cual tiene por nombre el método fonético de la lectoescritura, el cual no es otra cosa que una alternativa para la enseñanza de lectoescritura a padres y maestros en un formato online, que es el que vamos a ver el día de hoy, con el propósito de utilizarlo con niños y niñas con dificultades para aprender y leer. Agradecidos de contar con todos ustedes en esta actividad y esperamos sea de gran utilidad para todos, sobre todo para aquellos padres que de verdad necesitan estas herramientas para sus pequeños en casa. Vamos a hablar un poquito primero de nuestra organización y por supuesto de quién nos va a realizar esta conferencia. Un poco para los que no saben, nuestra organización Superatec, Superación Personal a través de la Tecnología, es una organización de desarrollo social sin fines de lucro, las llamadas ONG, que brindan oportunidades de superación a través de la formación en las áreas de tecnología, formación humana ciudadana, formación laboral y de emprendimiento, con el fin de ayudar a niños, jóvenes y adultos en el fortalecimiento de sus capacidades educativas. Asimismo, el día de hoy tenemos por facilitadora a Alejandra García. Para nosotros es un orgullo Alejandra porque tiene un currículum maravilloso y aparte ha sido de nuestro equipo de Superatec a lo largo de mucho tiempo. Les comento, ella es cofundadora y presidenta de la organización Dar y Recibir y de Dar Entre Todos, los cuales son plataformas de crowdfunding social para recaudar fondos para proyectos y causas humanitarias en Venezuela. Alejandra es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello como licenciada en Ciencias Pedagógicas, con especialización en Informática Educativa y en Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Se ha desempeñado Alejandra en diferentes roles. Ha sido maestra de aula, profesora universitaria, diseñadora instruccional y como coordinadora de programas y proyectos socioeducativos en ambientes presenciales y en ambientes a distancia, tanto en temáticas de ciudadanía como de alfabetización digital. Trabajó durante varios años en Superatec, ella es cofundadora de nuestra organización, llevando la dirección de todo lo que fue el modelo piloto por allá en el año 2002. También se desempeñó como gerente de formación a terceros y luego coordinación técnica de nuestros centros de la red Superatec. Entre el año 2017 y 2019, Alejandra se desempeñó como directora académica de la Fundación Hispaniola en República Dominicana y desde allí a la fecha ha dedicado al tema de la lectoescritura basado en el método fonético, las tutorías académicas y a desarrollar su nuevo emprendimiento llamado Leer, Crear y Ayudar, que está basado en el libro de su autoría, Maps, Corazón de Papel Maché, que tiene como objetivo ofrecerle a los niños y niñas la experiencia de recaudar fondos a través del ahorro con propósito, compartiendo sus acciones generosas y de esa manera fomentar la empatía y solidaridad. Así que bueno, tenemos puro lomito el día de hoy. Agradecida Alejandra para darnos esta oportunidad de presentar tu trabajo, específicamente el día de hoy. Sí les voy a pedir, así como ya se colocó en el chat, sigamos las indicaciones, vamos a mantener nuestros micrófonos y videos apagados. Si desean intervenir o hacer una pregunta, tendremos un espacio para ello, ¿sí? En cada momento de la presentación va a haber espacios de preguntas y respuestas. Pueden levantar la manito que aparece en el Team y escribir también por el chat. Todas esas preguntas nosotros las
vamos a recabar y vamos a plantearlas al final de cada tramo de formación. Entonces, muchas gracias por su atención y sin más preámbulo, los dejo con nuestra invitada Alejandra García. Disfruten de la actividad. Bueno, gracias Yanela. Muchas gracias por esa presentación. Yo feliz de participar en esta actividad con ustedes, especialmente porque pues Superatec es para mí mi segunda casa. Voy a apagar la cámara porque pues esto puede ir mejor si no tenemos la cámara encendida. Pero bueno, aquí estaré de este lado haciendo esta presentación y como dice Yanela, pues vamos a tener algunos espacios para hacer preguntas porque bueno, puede ser un tema que pueda generar algunas dudas o comentarios que tengan. Entonces vamos a empezar. Yo lo primero que quería decirles es, bueno, que estoy muy feliz con ustedes esta experiencia que viví utilizando el método fonético durante los años 2017 y 2019 en una comunidad llamada Batey Libertad, un centro de aprendizaje de la Fundación Hispaniola ubicado en la República Dominicana, y allá atendíamos a una comunidad de 150 estudiantes entre los 4 y los 17 años. Importante es que la lengua materna de estos chicos es el creol, no el castellano o el español. Entonces aquí tenemos la agenda que vamos a ir trabajando el día de hoy. Lo primero es que vamos a revisar algunos conceptos relacionados a cómo aprendemos a leer. Luego vamos a ver en qué consiste el método fonético. Vamos a revisar el currículo de la fonética y los pasos que lo componen, específicamente esos pasos del currículo, las palabras frecuentes, lo que llamamos las sílabas trabadas, los textos nivelados. Luego vamos a hablar un poquito de cómo elegir un libro para el nivel de lectura de un niño o una niña. Y también vamos a revisar algunos recursos en línea, aunque voy a estar mencionando algunos a lo largo de la presentación. Entonces vamos a empezar. A ver, bueno, todos los que estamos acá presentes aprendimos a leer y así como todos, esta definición para todos es bastante aceptable porque por un lado hablamos de decodificar y por otro lado hablamos de interpretar. Es decir, que el proceso de la lectura va a involucrar pues como dos grandes etapas. Como dice allí, decodificar una serie de signos gráficos que están en un orden determinado, pero a la vez interpretar y comprender los mensajes escritos, porque no podemos decir que leemos solamente con decodificar, sino que además tenemos que interpretar lo que estamos leyendo, ¿verdad? Bien, entonces sigamos con estas dos preguntas que nos pueden ayudar un poquito a ir revisando estos conceptos. Primero es cómo aprendemos a leer, ¿verdad? Y qué habilidades debemos desarrollar para lograrlo. Vamos a avanzar entonces un poquito en esos conceptos que están relacionados al proceso de lector. Sobre todo porque van a haber algunos, esto está un poquito lento, pero vamos a esperar, sobre todo algunos que tienen que ver específicamente con el método fonético. Entonces, empecemos revisando lo que es la conciencia fonológica y la conciencia fonémica. Entonces, para tener una idea de lo que es la conciencia fonológica, vamos a pensar por qué, por ejemplo, en el preescolar, los maestros y las maestras promueven en los niños, bueno, que hablen, que se expresen, que comenten lo que hicieron en casa o en vacaciones, cuando hacen esos círculos, ¿verdad? Y todos se reúnen y conversan. Y también porque trabajamos rimas y porque se cantan canciones, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque es necesario para la conciencia fonológica comprender el lenguaje hablado. Es decir, los niños tienen que comprender el lenguaje que hablan para entonces adquirir esa conciencia fonológica. ¿Ok? Por lo tanto, la conciencia fonológica se va a desarrollar escuchando. Por lo tanto, entonces, esa conciencia fonológica la vamos a desarrollar es a partir de la comprensión del lenguaje hablado y de allí la importancia de lo que acabo de comentar. Ahora bien, también hablamos de conciencia fonémica y la idea de este taller, de lo que estamos haciendo el día de hoy, no es que nos aprendamos de memoria estos conceptos, sino que simplemente los entendamos, ¿sí? Para poder entender el método fonético. La conciencia fonémica es un poco más específica
Y la conciencia fonémica se adquiere luego de que la conciencia fonológica se ha empezado a desarrollar. ¿Por qué? Porque la conciencia fonémica tiene que ver con enfocarse en esas partes más pequeñas de una palabra. Es decir, así como vemos allí en la lámina que está la palabra casa, ¿verdad? Y yo le digo a un niño cuántos sonidos tiene la palabra casa, él está adquiriendo su conciencia fonémica cuando él es capaz de separar esa palabra en dos partes. ¿Okay? Pero también cuando es capaz de unir esas dos partes cuando yo les digo casa y yo le pregunto, ¿y qué palabra dice? Y él me contesta casa. Entonces eso serían, en estos casos, estos dos conceptos que vamos luego a mencionar más adelante cuando estemos hablando del método fonético. Sigamos entonces, y hay dos conceptos más que vamos a revisar, que son la decodificación y la fluidez, que los mencionamos al principio. Y es que muchas veces decimos que nuestros hijos saben leer porque decodifican, porque empiezan a decodificar. Pero empiezan a decodificar, pero esa decodificación puede ser lenta y se necesita mucha práctica para que entonces podamos ir pasando a una etapa más fluida, quizás una fluidez temprana y luego una fluidez más avanzada, ¿verdad? Por lo tanto, y eso lo sabemos todos que hemos pasado por el proceso de aprender a leer, que a medida que leemos más fluido, pues nuestra comprensión va a aumentar, ¿verdad? En este caso, si nos fijamos en lo que comenta también la lámina, es que el caso de la fonética, y es algo que quería comentarles, es especialmente pertinente para el español. ¿Por qué? Porque el idioma español es un idioma, lo conocemos como castellano o español, en la que las letras se pronuncian de la misma manera siempre. No es como en otros idiomas, por ejemplo en el inglés, donde si vemos una E o una I con una A, se pronuncian distinto, y eso pasa en el inglés, pero en el idioma castellano eso no pasa. La A siempre es A, la B siempre es B, es decir, el idioma castellano es un idioma fonético y por lo tanto este método funciona muy bien para este idioma. ¿Okay? Entonces continuamos. Y hay otros dos conceptos también que son muy importantes, que son el vocabulario y la semántica. Cuando los niños se empiezan a enfrentar a los textos, es importante que el adulto lo haya leído primero. Es decir, si ustedes tienen hijos o estudiantes y quieren o tienen un texto, un cuento que quieran que ellos lean, pues es importante que lo hayan revisado primero, ¿sí? Y sobre todo que esa lectura se haga con varias pausas, de tal manera que entre ambos, entre el niño, la niña y el maestro o el adulto, se pueda ir chequeando cómo va el contenido. ¿Ok? Probablemente habrán palabras que se desconocen y habrá que buscar un diccionario o explicarle para que logre comprender el resto del texto, sobre todo cuando estamos hablando de niños que están todavía en esa etapa donde no leen fluidamente. ¿Bien? Entonces, el vocabulario, como nos dice allí en la lámina, es súper importante y cada vez que arranquemos con una nueva lectura con nuestros hijos o con nuestros estudiantes, siempre incluyamos palabras nuevas. Yo recomiendo que no sean 2 o 3 o más de 3 para siempre enfocarnos en esas palabras, aprenderlas bien, aprender bien sus significados para aprender otras más. ¿Okay? En el caso de la semántica, bueno, es el que tiene que ver justamente con el significado, ya hemos hablado de esto, y es lo que tiene que ver con es lo que tiene que ver con el significado de lo que estamos leyendo. Entonces, en esta primera parte, si tienen alguna duda, podemos hacer una pausa. Si no, continúo con el método. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Ale, de momento no salieron preguntas por el chat. Entonces, vamos a darle entonces un segundo a ver si las personas están interesadas en hacer una pregunta en esta primera etapa para avanzar en el siguiente punto. Vale. Recuerden, pueden levantar la manito o escribir por el chat en caso de tener alguna pregunta. Si no, continuamos. Listo, seguimos. Seguimos entonces. Bien.
Bueno, entonces llegamos al método fonético, ¿verdad? Un método que quizás es poco utilizado en nuestras aulas. Cuando digo nuestras aulas me refiero específicamente a nuestro país, Venezuela, aunque yo no lo tengo tan claro, pero pareciera que no es un método tan utilizado. Sin embargo, tengo la idea de que el método más utilizado es el método silábico, por la experiencia que he tenido con mis estudiantes y con maestros que conozco. Entonces, quizás pueda surgir la pregunta de por qué utilizar este método. Y una de las cosas que me gustaría decirles es que hay investigaciones que confirman que los niños y las niñas que provienen de estratos sociales con escasa exposición al texto escrito y a la estimulación del lenguaje hablado, les puede resultar más fácil aprender con este método. Y es precisamente lo que hacíamos o lo que se hace en el Centro de Aprendizaje de Hispaniola, en el que tuve la oportunidad de trabajar por 1 año y medio. Es decir, niños que vienen de un estrato social con estas características. Y donde veíamos que al utilizar este método, pues había un avance significativo en el aprendizaje de la lectura. Este método también puede ser utilizado con niños que tengan dificultades de aprendizaje y también con niños que tienen dislexia. ¿Por qué? Porque este método, como ustedes van a ver, está enfocado más en hacer énfasis en el fonema que en la sílaba. Entonces, si vamos a observar un momento la lámina, vamos a ver la foto y vamos a revisar un poquito lo que sería como el concepto. Fíjense que nos dice, en la definición está la frase de la conciencia fonológica, que era un poco lo que les explicaba antes, y es que es esa capacidad de comprender el lenguaje hablado. Es decir, para este método hace énfasis precisamente, se ancla en esta capacidad de los niños y que se va desarrollando, para entonces luego pasar al símbolo escrito. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, vemos una maestra que está haciendo énfasis en el sonido de la S y se lo muestra al niño para que él imite el sonido. Vamos a imaginarnos no solamente que ella tiene un solo estudiante, ella puede tener varios estudiantes donde está haciendo esto, ¿sí? Y ella puede continuar el ejercicio preguntando qué palabras por ese sonido él conoce. En el caso de ella pudiera estar haciendo estuviera haciendo este sonido, que es el sonido que hace la S sola, ¿verdad? Y quizás luego entonces hacer la pregunta y decirle al niño, vamos a identificar palabras, o dime palabras que conozcas, que empiecen por ese sonido. Y él puede decir suelo, silla, por ejemplo. A algunos quizás les pueda surgir la pregunta y decir, bueno, pero el fonema de la S se parece al de la C y al de la Z. Pero ese detalle lo vamos a tocar más adelante. Si, por ejemplo, ustedes ahora pueden conmigo pronunciar, aunque yo no los escuche, vamos a pronunciar el fonema de la S, sería S. Otro ejemplo, el de la M, que suena Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente. Y entonces en este caso vemos algunos pasos de cómo aplicar este método. Entonces, por ejemplo, nos dice que las vocales se enseñan mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. Que también las consonantes, por su sonido, empleando una ilustración de un animal, un objeto, una fruta, etc. Fíjense que en el ejemplo tenemos, por ejemplo, la palabra oveja, rosa, quinoa o quinoa, nido, iglú, pera, que le falta la P, y avión. En este caso, ¿qué estarían haciendo los niños? Los niños estarían hablando, diciendo las palabras en voz alta, y luego van a tener las letras, que ya se supone que de alguna manera las han visto, las han trabajado, y empiezan un poco a identificar en cada uno de ellos cuál es la letra que le corresponde por el sonido de la palabra. ¿Okay? Es una forma de que ya vayan asociando la figura con la palabra. ¿Okay? Pero fíjense que es muy importante en este método el material concreto. Por ejemplo, objetos o láminas con figuras de objetos, animales o cosas conocidas, ¿verdad? Concretas. Puede ser, como en este caso, láminas a las que le falta una letra, por ejemplo, una vocal o una consonante. Ya vamos a ver los pasos y ahí vamos a ver un poco el orden, pero específicamente que le falte una letra. ¿Okay? Fíjense que en las otras sugerencias que nos da, nos dice, cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, por ejemplo, la C,
la che, la j, porque es muy difícil pronunciarlas solas con el sonido, se les puede enseñar a los niños combinadas con una vocal, pero siempre tenemos que intentar hacer el sonido. Por ejemplo, el de la P, podemos decir pa, 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 ¿sí? O el de la C, por ejemplo, que también suena como el de la S. ¿Okay? Y después vamos a ver cómo diferenciamos esos dos sonidos. Y luego al final nos dice que cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales para que veamos cómo se mantiene el sonido de la M, en este caso de la M, simplemente cambia por ma, me, mi, mo y mu. Entonces, ahora seguimos. Y aquí entonces, al llegar a este punto, vamos a empezar a revisar lo que en la Fundación Hispaniola llamamos el currículo de la fonética. ¿Y por qué digo currículo de la fonética? Y porque se trata de un método, pero este método, la misma organización como que le puso ese nombre, porque es producto como de varias, como decir, investigaciones y que ellos fueron integrando e hicieron su propio currículum. ¿Okay? Entonces, lo primero que nosotros vemos en esta lámina es que en la parte de arriba están las letras del abecedario y en la parte de abajo están los diptongos. Entonces, una cosa muy importante en el método fonético es que los niños se aprendan los diptongos. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo cómo se aprenden los diptongos? Ya lo vamos a ver. Lo más importante es que por cada letra y por cada paso, nosotros vamos a identificar, como dice aquí, la letra que estamos enseñando, el sonido que hace esa letra y una palabra ancla que empieza o contiene el sonido que hace la letra, porque puede suceder que estemos trabajando, por ejemplo, con una letra como la Q, por ejemplo, o la Z, o la B pequeña, donde quizás tengamos más limitación, o la K, por ejemplo, con palabras que la puedan entender al principio, pero podemos trabajar con palabras en las que la letra esté presente, es decir, el fonema de esa letra esté presente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a ir viendo lo de los diptongos. Entonces, fíjense, este currículo de la fonética del que estamos hablando tiene unos pasos. Aquí estamos viendo los primeros 22 pasos, pero vamos a prestar atención a los números 4, 5, 17 y 22. Si vamos al 4, por ejemplo, vemos que dice la C fuerte de casa. ¿Por qué? Porque la C en el currículo de la fonética la trabajamos de dos maneras. La trabajamos como la C fuerte de casa, pero como la C suave de cielo. Y lo vamos a ver más adelante. Bien. También se van a dar cuenta de la G fuerte, porque la G fuerte es la G de gato o de gota. ¿Sí? También tenemos las vocales, que las he subrayado porque se ven, como ustedes ven, al principio, ¿verdad? Se ven, por ejemplo, la O, la A, la O, la I y la U, porque están dentro de los primeros pasos de la fonética. ¿Bien? Luego en el 17 tenemos la Q, que en ese caso se enseña como la Q de queso, y se le indica al niño que esa Q, pues no, la U, perdón, no suena. ¿Bien? Y luego en la 22 tenemos la G suave, ¿verdad? Que es la G de gente. Vieron que en el 5 la G es G de gato, es la G fuerte, y en el 22 tenemos la G de gente. Entonces, seguimos. Y en la siguiente vemos los pasos que faltan, que en este caso son... vamos desde la 23, que sería como la que más nos llamaría la atención, ¿verdad? Que sería la C de cielo, que es la C suave. Y así vamos, y ya a partir del 27 se empiezan a fijar de que están los diptongos. Y empezamos entonces a colocar... Hay alguien que por allí tiene su cámara activa. Creo que no se ha dado cuenta. A ver. Entonces, vamos a ver que a partir del 27 hasta el 40 estamos trabajando con los diptongos, que es decir, esos sonidos donde vamos a tener
vocales, en algunas oportunidades, vocales débiles juntas, o una vocal débil y una fuerte, donde no hay separación, donde el sonido de esa palabra se dice. Por ejemplo, una palabra que podemos hacer con el número 27 sería la palabra suave, por ejemplo, ¿sí? Perdón, con la 28. Vamos a seguir avanzando para que sigamos viendo. Entonces, los pasos, como se ve aquí, fíjense que aquí les estoy mostrando un cuadrito donde ustedes ven el paso 3, por ejemplo. Entonces, el paso 3 que incluye el paso 1 y el paso 2. Eso quiere decir que dentro del paso 3 está el 1 y el 2. Por lo tanto, están la A, la O, la S, la D y la I. ¿Bien? Y están palabras que incluyen los sonidos de esas letras, tanto de las vocales que están ahí como de las dos consonantes, que en este caso son la S y la D, ¿verdad? Y así va a pasar con el resto de los pasos. Es decir, los niños van a ir, ¿cómo se diría?, evolucionando a medida que ellos van aprendiendo cada uno de ellos. ¿Okay? Bien. Ok, entonces llegamos ahora al uso de las palabras frecuentes, y es que en el método fonético algo muy importante es que podemos incluir palabras como artículos, conjunciones o algunos verbos que siempre mencionamos o siempre decimos en nuestras conversaciones o en los cuentos o en los textos que leemos, y que es importante que los niños vayan identificando, porque eso los va a ayudar mucho al momento de leer, porque como se repiten mucho en los textos, va a ser muy fácil que ellos ya esas palabras, al simplemente pasar la vista, ya pueden identificarlas y ya pueden leerlas. ¿Okay? Entonces, tal como dice aquí en la diapositiva, por ejemplo, en este sitio, que era el que nosotros utilizamos en Hispaniola, en la fundación, que es la página web readingaz.com, ahí hay alrededor de 170 palabras frecuentes que van en orden de dificultad y están divididas en 5 sets donde los niños lo van aprendiendo poco a poco y se van incorporando en los textos que ellos van leyendo. ¿Okay? Fíjense que luego de que los niños pues han trabajado entonces los 41 pasos, ya han trabajado y siguen trabajando lo que son las palabras de uso frecuente, entonces por último vamos a llegar a lo que son las sílabas trabadas. Esas sílabas se les llama así, son sílabas compuestas por 2 consonantes y una vocal. Y son 12 en total, tal como se presentan ahí. Es decir, hay algunas letras como la B grande, la C, la D, la F, la G, la P, ¿okay? Que tienen combinaciones con la letra L y la letra R. Y eso tiene un sonido determinado. Entonces, esas palabras también podemos irlas incorporando cuando ya los niños han dominado los 41 pasos que estamos trabajando. Eso no quiere decir que dentro de esas palabras que hemos incluido en los 41 pasos, hayan algunas palabras que tengan estas sílabas trabadas, ¿sí? Porque puede suceder. Pero lo importante es que como nosotros vamos a estar trabajando tanto el fonema como la palabra escrita, el niño poco a poco también va a ir adquiriendo de alguna manera, de una manera decir indirecta, ¿verdad? La manera como se escribe esa palabra, y ya él va a estar trabajando lo que llamamos la conciencia de impresión, o en inglés se llama el print awareness, que es un poco como es como lo que le pasa a los niños cuando ven algunos símbolos y ellos pareciera que están leyendo cuando ven, por ejemplo, el símbolo de McDonald's, por ejemplo, o cuando ven el símbolo de la Cruz Roja, que son símbolos universales y que ya todos leemos de alguna forma. Eso pasa mucho porque tenemos esa conciencia que se llama la conciencia de impresión, o lo que llamamos la print awareness. ¿Okay? Entonces, lo que viene ahora, vamos a hablar un poquito, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de lo que son los textos nivelados. Este sistema, que se llama readingaz.com, tiene una serie de, ¿cómo se diría?, textos
que están divididos en unos niveles que ellos llaman desde la AA hasta la Z. Desde la AA hasta la Z, porque los que empiezan, los primeros textos nivelados van a estar dirigidos a aquellos niños que están apenas iniciándose en la lectura, y los que se van acercando más hacia la Z son los niños que se pueden decir que son lectores ya fluidos. ¿Ok? Esto lo voy a explicar un poquito más adelante cuando explique la página web, pero sin embargo lo que quería hacer en esta parte era comentarles que esta lectura particularmente, que se llama Cachorro Juguetón, que es el nivel A de uno de los primeros niveles de este sistema, porque el nivel anterior a este es el AA. Cuando los niños han dominado estos pasos del 1 al 14, que es más o menos un poco, ya son unos cuantos pasos, ¿verdad? De esos 41, él puede ser capaz de leer este texto. ¿Por qué? Porque esos pasos ya están incluidos dentro de lo que sería el contenido de este texto específicamente. Yo solamente les estoy mostrando 2 pantallas, pero realmente se trata de un texto un poco más largo y hay varias imágenes donde aparece cachorro en otras escenas, ¿sí? Y con otras oraciones, pero no por un tema de espacio no lo coloqué. Pero se supone que el niño al llegar a este punto, si él ya ha pasado por los 1 al 14 y los domina, pues él es capaz ya de leer un texto con estas características. Entonces, en este momento vamos a hacer una pausa a ver si hay preguntas de parte de alguno de ustedes. Sí, quería socializar primero, antes que las preguntas, hubo comentarios cuando tú hiciste la mención de que considerabas que en el país no estaba tan difundido el método fonético. Una compañera, Elizabeth Ochoa, hizo la mención del Instituto Monte Carmelo, que tiene 67 años de fundado y utiliza el método fonético para el proceso de lectoescritura con los niños. Aparte de ello, hace mención de que es un instituto pues, de atención especializada, donde no atiende a más de 12 estudiantes por aula. Y sí hubo algunas preguntas. Liu Fun pregunta si se mantiene en este sistema de enseñanza el mismo modelo, el caso del monosilábico, por ejemplo, de empezar con la M y luego con la P, pero bueno, eso ya tú lo explicaste. Sin embargo, si deseas ampliar un poco más esos elementos. Y María Castro, una vez que tú explicaste este método, hizo mención de que esto daba señas para un programa de alfabetización para adultos utilizando el método fonético, ¿ok? Entonces estoy haciendo pues mención de estos primeros comentarios y ahora Gemni Pavón hace la siguiente pregunta. En el caso de mi niño de 4 años, ¿puedo iniciar de una vez este método con 4 años de edad? Vale, perfecto. Gracias, Yanela. Bueno, primero le quiero dar las gracias a Elizabeth por darme ese dato del Instituto Monte Carmelo. Voy a investigar. A mí me parece que yo me enamoré del método fonético y creo que es una muy buena alternativa, y qué bueno que ellos, pues nada, lo están haciendo. Por eso dije al principio que lo desconocía, porque pues esta no es exactamente mi área. Yo soy educadora, he sido maestra y tutora, pero no soy lingüista. Entonces no tengo como esa experiencia. Pero me encanta saber que sí hay iniciativas que están trabajando con el método fonético. En cuanto a la pregunta de Liu, de los pasos, ese orden que yo les coloqué al principio es justamente el orden que seguimos en el currículo de la fonética. Es decir, no seguimos como tal el orden alfabético, sino ese específicamente. ¿Por qué? Porque va en orden, no sé si se fijaron, pero va un poco en orden de dificultad. Va también, está pensado también por el tema del uso de palabras frecuentes. Es decir, cuáles de esas letras que están allí son más frecuentes, ¿sí? Esa es una de las razones. Y la otra, bueno, es que la manera en que ha funcionado es justamente así. Yo cuando llegué a la fundación, ya ellos tenían el currículum más o menos,
esquematizado. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de trabajar con el currículum, es decir, de poderlo llevar a un currículum y establecerlo por niveles, es decir, por niveles para los diferentes estudiantes que tenía el centro, porque si se recuerdan al principio, les hablaba de que en el centro teníamos estudiantes de 4 años a 17 años. Y realmente este método no es que está adaptado específicamente a un grado, no podemos decir, por ejemplo, que esto es para primer grado, esto es para segundo, esto es para tercero, sino que está adaptado es a las competencias lectoras de los niños. Pues nosotros podíamos tener en un salón de clase un estudiante, en lo que es la clase número 5, por ejemplo, en el centro teníamos 7 diferentes clases, donde la séptima era la de los más avanzados, y en la clase 5, que es una clase que era, como decir, los que van como por el medio, más o menos, tenía un estudiante que tenía 16, y la mayoría de los que estaban en ese grupo eran niños que estaban en cuarto grado, es decir, niños que estaban entre los 11 y los 10 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo lo veo desde el punto de vista de la competencia lectora que tiene el estudiante y cómo ir mejorándola, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a los pasos. Y con respecto a la pregunta de Jamie, sí, así como te comento, los niños más pequeños que teníamos en el centro tienen 4 años y claro que sí, se puede utilizar a partir de esa edad. No sé si hay alguien más que tenga otra pregunta. ¿Hay alguien más? Ya no tal preguntas, Ale, sino Elizabeth refuerza que su hija estudió en este instituto y ellos estudió ahí, utilizaban unos libros que ella buscó luego para sus sobrinos, que ya no se consiguen, y uno de esos títulos era Juguemos a leer. De repente se consigue por ahí, habría que buscar, escarbar. Gracias, Elizabeth. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pueden levantar la mano. Estoy pendiente de, digamos, antes de pasar al siguiente punto. Pueden levantar la manito, pueden, algunos que deseen hacer el comentario, pueden escribirlo por chat o para continuar. Tú me avisas. Perfecto, ya, continuamos, Ale. Bueno, continuamos, listo. Vale. Una de las cosas que a veces me preguntan como tutora es qué tipos de libros o cómo elegir los libros para el nivel de lectura de los niños, ¿no? Y, a ver, quizás puede ser un tema un poco complicado en el sentido de que quizás ahora mismo no podamos tener muchas opciones, pero puedo darles algunos tips que manejamos, y uno es que los libros, la mayoría de los libros, indican el nivel de lectura, ¿sí? En la parte de atrás del libro. Y también, si no tenemos acceso en este momento a muchos libros para los niños, pues podemos buscar mucho en internet, ya sea porque estamos en casa y no podemos salir mucho. Entonces, pues podemos buscar en internet. Yo después les voy a dar unas páginas que yo utilizo y también mi contacto por si quieren que por allí también les envíe más información. Pero por allí podemos encontrar recursos gratuitos que pueden descargar y que pueden utilizar con los niños, ¿no? Lo otro que me gusta mucho, y esta técnica, es revisar el libro que vayan a trabajar con su hijo, ¿sí? O su hija. Y es aplicar esta regla de lo que son los 5 dedos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que no lo dice allí es que ustedes deben de leer el libro antes que el niño o la niña, ¿sí? Y cuando empiecen a leerlo, ¿ok? Ya sea que él esté leyendo algunas palabras y ustedes lo estén acompañando, o que él esté leyendo solito, ¿sí? Si ustedes ven que dentro de esa primera página de ese libro hay más de 5 palabras que él no conoce, puede utilizar su manito e ir doblando sus dedos con las palabras que no conoce, entonces ese texto puede ser muy difícil para él o para ella.
Y una de las cosas que no queremos justamente es que los niños, a ver, con el tiempo, le puedan tomar aversión a la lectura, sino al contrario. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre aquellos textos que pueden ser muy, muy fáciles y que les pueden parecer aburridos, y otros textos que quizás pueden ser muy complejos y pueden hacer que se sienta que no puede, ¿verdad? Y que eso pueda en algún momento ser un freno para el proceso de aprendizaje. Entonces, es allí como intentar mantener ese equilibrio. Y lo otro, pues el nivel de comprensión, ¿ok? Y es que es importante ir chequeando con ellos, cuando están leyendo con ellos, hacer algunas pausas para que él intente relatar lo que acaba de leer, ¿sí? Y así asegurarse de que realmente entiende. A ver, cuando hablamos de libros, podemos hablar de diferentes tipos de texto, porque no solamente estamos hablando de cuentos, podemos hablar de textos descriptivos, podemos hablar de diálogos, podemos hablar de textos informativos, ¿sí? Entonces, pues allí habría que ver cuál es ese texto con el que vamos a trabajar con nuestros niños. Entonces, de todas formas, yo les voy a hablar un poquito de estas restricciones en línea, de recursos en línea. Fíjense que, por ejemplo, tenemos esta página web que se llama readingaz.com. Es una página en donde hay que hacer una suscripción anual, yo la tengo, me gusta muchísimo y comparto mucha de esta información con mis estudiantes y en los talleres que ofrezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema contiene una cantidad de libros nivelados impresionantes, alrededor de 1200 textos, tiene los sets de palabras frecuentes y también tiene actividades para descargar, ¿sí? Son actividades para completar, por ejemplo, puede haber una actividad que luego del cuento sea una actividad para revisar el contenido de lo leído, pero también puede ser una actividad para trabajar un determinado fonema, como puede ser el fonema de la P, por ejemplo. Es decir, hay muchísimo material y de verdad que es de excelente calidad. Luego tenemos uno que se llama readconmigo.org, en este caso porque esta es una página que tiene textos en inglés y textos en español, es bilingüe. Pero me gustó mucho y es gratis, la pueden revisar, se pueden suscribir y pueden ir chequeando el tipo de recursos que tienen. Y luego hay otro blog que estuve revisando que se llama criando247.com, que también me ha gustado mucho, y ella allí tiene también recursos gratuitos de lectura. Entonces, este método, este sistema del que yo les hablo, que se llama Reading AZ, como pueden ver, ese es solamente, por ejemplo, el nivel A, y son algunos de los textos que tiene muchísimos textos. Y lo que yo hago con mis estudiantes es pues utilizar estos textos para la tutoría con la que trabajo con ellos. ¿Bien? Aunque este es un sistema que está hecho para el público americano, cuando digo americano me refiero al público estadounidense, está hecho en inglés, tiene una sección de los Spanish Level Books o de los libros nivelados en español, muchísimo, como les digo, hay más de 1200 textos y recursos, y es el que utilizo con los estudiantes, y actualmente he abierto una página web que luego les voy a mostrar, donde yo coloco muchos de estos recursos para que la gente los pueda descargar y los pueda utilizar en casa. ¿Okay? Entonces, este sistema, fíjense que lo que nos muestra, lo que les decía antes, que va desde la AA hasta la Z, nosotros podemos distinguir entonces 4 tipos de lectores, ¿verdad? Que son los lectores emergentes tempranos, que son los niños que reconocen la mayoría de las letras y de los fonemas, y que pueden leer cierto tipo de textos, pero con textos que sean muy sencillos. Luego tenemos los lectores emergentes, que son lectores que tienen un poco más de conocimiento de las letras, pero siguen teniendo la oportunidad de mejorar la fluidez, ¿verdad? Luego tenemos los lectores fluidos tempranos, que son esos niños que ya dominan bastante bien lo que sería todos los fonemas y los pasos de la fonética que vimos antes.
y lo llamamos lectores fluidos tempranos porque lo que les falta es como ese empujón para mejorar la fluidez, pero son capaces de entender lo que están leyendo, bueno, obviamente si le prestan atención, ¿verdad? Y luego tenemos los lectores fluidos, que son esos chicos y esas chicas que ya leen por sí mismos, que pueden tomar un libro y leen solos, por ejemplo. No quiere decir que los lectores fluidos tempranos no lo hagan. Si tienen motivación pueden hacerlo y lo pueden ir haciendo poco a poco. Eso lo digo por la experiencia que tuve y cómo veía a los niños en la biblioteca cuando tomaban sus libros para leer. Los libros estaban identificados con las letras, porque cada niño sabía en qué nivel estaba, y él iba a la biblioteca, y si por ejemplo él estaba en el nivel J, pues él buscaba libros que tuvieran el nivel J para leer. ¿Bien? Entonces, esta clasificación es muy buena porque los niños tienen una idea de cuál es su nivel y pueden escoger, pues de acuerdo a sus intereses, el libro que más le llame la atención, ¿sí? Para leer. Bueno, esta sería la última de la lámina del contenido. Podemos entonces pasar algunas preguntas o comentarios que tengan. Y estoy a la orden. Esos son mis datos para que podamos seguir esta conversación, porque sé que pueden tener interés en los materiales, en talleres, en tutorías o en simplemente una orientación, y pues con muchísimo gusto pues los ayudo y los apoyo. De verdad que para mí ha sido un placer, y si tienen preguntas, bueno, por aquí estoy lista. Maravilloso, Alejandra. Así mismo. Bueno, la idea es que a través del chat, excelente, también pueden levantar la mano, así como hizo Elena. En la barra que está enfrente de ustedes, de la pantalla, aparece una manito. Basta con darle clic y ella se activa para poder dar los derechos de palabra. Entonces comienzo con el de chat de Liu y después voy con Elena, que tiene derecho para hacer algún comentario. Liu pregunta, ¿qué ventajas tiene este sistema para niños y jóvenes con compromisos de discapacidad intelectual? Por ejemplo, sin esa sería la primera pregunta, Ale. Sí, se cortó un poquito, pero creo que entendí la pregunta. Estoy aquí abriendo el chat para leer. Bueno, Liu, lo que te puedo decir es que como este sistema va paso a paso, nunca, es decir, si nos regresamos a la presentación y vemos los pasos del currículum de la fonética, la idea de que sea paso a paso es justamente para que se adapte al ritmo de los niños. Entonces, como les comentaba, en la experiencia que tuve allá, los niños estaban agrupados más por sus conocimientos, ¿sí? Y sus capacidades, que por su edad o por su grado. Yo tenía estudiantes que podían estar, de los pequeños, por ejemplo, que podían estar en preparatorio, pero podían estar en el aula de segundo grado. No sé si me entienden, porque nosotros lo que hacíamos era que íbamos a la escuela, en la escuela nos daban unos espacios para trabajar con los niños, y como ya teníamos identificados los niños que tenían un poco más de dificultad con los niños que tenían o que iban un poco más avanzados, lo que hacíamos es que durante esas horas los organizábamos así. Entonces, cuando un niño tiene como colocas allí un niño con compromisos de discapacidad intelectual, como puede ser un niño con síndrome de Down o otra condición, es perfecto. Bueno, a mí me parece que sí, porque he investigado sobre ello y se adapta, porque no avanzamos al siguiente paso hasta que no lo domina. Entonces, y una de las cosas que les decía al principio es que el desarrollo de la conciencia fonológica, al final, cuando tú te anclas en la conciencia fonológica, te ayuda muchísimo, porque no solamente tienes el recurso gráfico, como lo hace el método silábico, donde tú dices S con asa, sino que tú partes primero, antes de cualquier cosa, partes de trabajar esa capacidad, y solamente le pides al niño que te hable, que te diga palabras con ese sonido, y tú poco a poco las vas asociando de acuerdo con estos pasos para que él las vaya viendo escritas. Y luego, contigo, y cuando vas con esos pasos, él simplemente las escribe, ¿sí? No sé si respondí la pregunta. ¿Hay alguna otra por allí?
Sí, sí, Gabriela. tiene el derecho de palabra, él es correcto. Bien, podemos escuchar a Elena Correa, acaba de levantar la mano, somos todo oídos, Elena. Hola, buenos días. Perdón. Me parece muy interesante todo lo que se ha planteado con este método y quisiera pues que me respondan a algo, ¿no? Bueno, nosotros en Soroptimis realmente, o sea, tratamos es con ya jóvenes ya en los últimos años de bachillerato, pero bueno, la verdad es que tienen una muy deficiente información del lenguaje, ¿no? Y algunas veces los corregimos, pero bueno, creo que podría ayudarnos. Pero me sucede que tengo un nieto que es un niñito que vive en Londres y tiene una mamá que le habla español y un papá que le habla italiano. Tiene 3 idiomas. Y por supuesto, él entiende el lenguaje español oral. Muchas veces, por supuesto, le corregimos porque la pronunciación del inglés muy diferente, así como lo explicaste, a la del español y nosotros le corregimos, ¿no? Pero todavía no habla muy poco en español. Y entonces me parece que pudiera ser útil y sí me encantaría tener, o sea, disponibilidad de lo que has presentado en las láminas para poder ayudarme y ver si logro que aprenda bien español. Gracias. Gracias, Elena. A ver, yo, como les decía al principio, pues no soy lingüista, esa no es mi área. Y quizás lo que yo te pueda decir no es exactamente lo que te diría una persona que sí ha estudiado esto, pero lo que te puedo decir es que cuando trabajábamos con los niños allá, su idioma nativo, en el caso de los niños, no era el español, porque estos niños, su idioma nativo es el creol. Sin embargo, ellos podían manejar los dos idiomas. Yo creo que algo muy bueno para él es que él pueda tener la oportunidad en el idioma español de verlo de manera escrita porque él poco a poco va a poder hacer ese switch, ¿sí? Lo que pasa es que hasta donde entiendo también, la lengua nativa es sobre la que nosotros, como que, por decirlo de una manera coloquial, montamos el segundo idioma, ¿sí? Entonces sería muy bueno conversar quizás con su maestra, que puede ser seguramente o es psicopedagoga y que pueda de alguna forma dar algunas indicaciones, porque para que se haga de la mejor forma y él pueda ir aprendiendo los dos al mismo tiempo, ¿no? No recuerdo la edad que me dijiste que tiene. ¿Qué edad No, tiene? tiene 10 años. Lo que pasa Ah, es es que grande. No, es grande. Yo pensé que era no, pequeño, por ahí él tenía mi duda. Entonces sí, entiende claro que puede hacerlo. Sí, sí. entiende perfectamente los 3 idiomas, por supuesto. Él está educándose en inglés. Ya, Y ya. a pesar de que, o sea, tanto yo como mi hija hablamos con él en español, en la realidad es que esta familia habla los 3 idiomas a la vez. Entonces, Ok, claro, es complejo complejo. diferenciar, pero sí me gustaría, y la maestra sería yo, no en el colegio, por supuesto, que Ya, aunque él está como optativa, él está en 6.º grado ya, ok. tiene el español, pero por supuesto es completamente eh, poco atractivo, pues, para él. Claro, Y es poco tiene muchos atractivo porque libros no en lo español. utiliza, ¿no? Tiene Claro, muchos libros en español en la realidad, pero no los lee, pues. sí. Porque no se ve expuesto a la necesidad de hablarlo, ¿no? También, Claro, entonces. claro. Él, sí, ha ido varias veces a España, en fin. Ujú. Y sí, algunas veces habla, pero claro, utiliza palabras que muchas veces, por ejemplo, fueron de vacaciones ahorita y Sí. él pedía que le dieran un jugo de naranja y en España se dice un zumo de naranja. Ajá, Así sí. que, por supuesto, se sintió un poco defraudado. Claro. Muchísimas gracias, Alejandra.
A la orden por aquí, tienes mis datos para lo que necesites. Aló, aló. Sí. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a María Castro y posterior a ella, Andrea, quien levantó la mano también. María Castro, te escuchamos. ¿Estás ahí? Listo, puede ser siguiente, María Castro, Sí. te podemos escuchar y siguiente, o si no, no me escuchas, le damos paso entonces a Andrea. Vale. Andrea. Ajá. No sé si Andrea, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? ahora sí te Sí, escuchamos. ahora Ajá. sí. Ajá. Buen día, gracias por la explicación, estuvo muy interesante. Bueno, tengo una duda, creo que de cero. A ver, mi hija tiene 4 años y ella estaba en un colegio Montessori antes de todo este tema de la pandemia y bueno, yo creo que ya vamos a hacer homeschooling porque no queda de otra en esta realidad. Entonces, yo me encuentro con que ella tiene un vocabulario súper fluido, habla muy bien, pero tiene como muy poco interés por la lectura. Entonces, claro, ella me dice, sí, mami, que dice aquí, que yo le lea, pero yo empezar con letras y toda esta explicación que acabas de dar, no sé cómo por dónde, ¿no? Entonces, no sé si tienes de repente una guía o si me puedes dar alguna idea acá o no sé si te contacto, pero estoy así como que ayuda, ¿por dónde empiezo? Esa es mi duda, gracias. Claro, bueno, sería, sí, si quieres lo podemos hablar aparte, con mucho gusto. Ahí están los datos y podemos conversar como con más detalle, porque al principio hablé un poquito de cómo ir asociando esa parte de los fonemas y si ella tiene un buen vocabulario, ella va a avanzar bastante rápido, porque eso la va a ayudar mucho, porque va a asociar las palabras que conoce, las va a asociar con en este caso con las sílabas, ¿no? Las sílabas y luego las palabras. Entonces, creo que le puede servir mucho para que avance. Sí, o Entonces, sea, bueno, ahí está mi... disculpa, yo he usado mucho la A, la E, la I, o sea, lo típico que nos enseñaban a nosotros en la escuela. Sí, Pero noto que le digo, dime palabras que empiezan con la A y yo empiezo y le repito. Y a pesar de que ella conoce muchas, no identifica que la palabra que empieza por A es la que ella sabe. sí, fíjate. Lo que se hace en ese caso es que tú trabajas con por ejemplo, cuando yo mencionaba los pasos, ¿verdad? La A es el paso 1, ¿sí? Entonces, el paso se trabaja con la letra, pero también cómo suena la letra, una palabra ancla de la letra, y luego es importante que el niño pueda tener la oportunidad de, ya sea que tú busques cosas, ilustraciones, etcétera, que tengan el sonido de la letra A, no necesariamente tiene que ser al principio, porque tú le puedes decir, por ejemplo, cosa, la palabra cosa, si tú divides la palabra cosa en dos sonidos, es cosa. Y tú puedes preguntar, ¿la palabra cosa tiene A? Ella te va a decir sí, y tú le dices, ¿al principio o al final? Al final te va a decir ella. Vamos a escribir la palabra. Y la escribes con ella. Y además de escribirla, le puedes poner para que la ilustre. Y así lo vas haciendo con las palabras y como para que ella le vaya tomando como un poquito de, o sea, que vayas haciendo como ese entrenamiento con ella, ¿sí? Porque es la forma como ella se empieza a dar cuenta de que las palabras responden a cosas. O sea, el texto escrito responde a algo. Esa es lo que llamamos el print awareness, lo que yo les hablaba antes, que es la conciencia impresa, que es la que responde al texto escrito. O sea, los niños empiezan a entender que lo que está escrito es algo que yo puedo decir. Yo digo algo
yo digo eso que está escrito. No sé si me entiendes la idea de lo que estoy diciendo. Es como empiezan a hacer ese match entre la palabra hablada y la palabra escrita. ¿Okay? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti y estoy por acá a la orden. Gracias, Andrea. Ahora tenemos a Jesús Vargas, que también ha levantado la mano. Jesús, Vale. te escuchamos. Hola, Jesús. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, un placer escucharte. Igual para mí, me contenta mucho escucharte. Te cuento, estoy acá en Santiago de Chile y estoy trabajando en una escuela de una comunidad vulnerable. Lo normal que se enseña dentro de la sala de clase, pues es el método tradicional silábico, pero van a la biblioteca. Yo trabajo en el área de la biblioteca, en un centro de recursos que es más o menos como se trabaja esa área acá en Chile. Y tengo que acompañar a algunos estudiantes que tienen dificultades tanto como para la lectura como para la escritura. Entonces, este método me parece maravilloso, pero ¿cómo puedo conectar ambos métodos? Es decir, para que los niños no tengan como una confusión en su mente, ¿cómo puedo, digamos, apoyar el método silábico que lo ven en la sala de clase y yo cómo puedo acompañarlos desde el centro de recursos con este método? O sea, ¿cómo puedo yo hacer esa combinación para acompañar a los niños? Gracias, un abrazo. Un abrazo para ti. Fíjate, cuando ellos lleguen a ti, tú no le vas a decir que tú vas a utilizar con ellos el método fonético. Simplemente les vas a decir que tú vas a utilizar una manera un poco complementaria para que el aprendizaje vaya más rápido. Seguramente puedes tener niños que son ya grandecitos, ¿sí? Y donde ellos pueden sentir que cómo es posible, que todavía me cuesta leer, ¿sabes? Entonces pueden ser un poco como, pueden tener ciertos estigmas de parte de otros estudiantes. Y te voy a contar la experiencia que he tenido aquí con una niña de 10 años a la que estoy apoyando con tutorías académicas. Y es que ella, al principio, le daba, como decimos, vergüenza, le daba pena, nosotros en Venezuela decimos pena, pero le daba vergüenza, que yo supiera que ella no conocía algunas letras, ¿sí? Y yo le dije, te voy a enseñar un método, o sea, lo hice desde el punto de vista de la motivación, le dije, te voy a enseñar un método que es tan, pero tan bueno, que tú vas a ver cómo vas a avanzar. Y le dije, esto es como un curso de inglés, le dije yo, en donde poco a poco, para avanzar a un siguiente nivel, tienes que dominar un nivel. Y lo vamos a hacer primero con los pasos de la fonética. Y yo le enseñé esos pasos, los del 1 al 41, y le dije, yo sé que muchos de estos pasos tú los dominas, porque tú tienes ya cierto conocimiento y lees algunas cosas. Y efectivamente, ella se motivó y yo fui diciéndole, le dije, vamos a ir marcando lo que tú sientes que tú dominas y aquellas cosas en las que vemos que donde tenemos que hacer énfasis. Y así fue como empezamos a trabajar. Y poco a poco yo le fui presentando, a medida que yo veía que ella iba dominando los pasos, fuimos haciendo un cuaderno. Ella me dijo, este cuaderno me lo compró mi papá para trabajar. Y le dije, bueno, vamos a llenar ese cuaderno de muchas palabras, le dije. Por cada texto que leamos juntas, vamos a escoger las palabras que para ti sean más difíciles de pronunciar. Obviamente, las palabras más difíciles de pronunciar, y lo acabamos de ver en la presentación, eran las palabras que tenían diptongos, como por ejemplo la palabra suave. ¿Por qué? Porque ahí ella no la puede leer suave, ella debe leer suave. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra requieran, por ejemplo. Uno dice requieran, ¿sí? Entonces, fuimos haciendo ese ejercicio, fuimos copiando las palabras. A medida que ella sentía que ella avanzaba, ella copiaba las palabras que ella decía que ella estaba aprendiendo. Y eso fue una manera de mantener la motivación, porque creo que es algo bien importante al momento de trabajar con los niños, que ellos sientan que realmente están avanzando, sobre todo cuando son grandes. Es muy bueno porque
puedes establecer una conversación con ellos y ellos te pueden tener confianza para contarte un poco cómo se sienten, si sienten que están avanzando, si no, qué podemos hacer. Y bueno, yo te digo, esta niñita ha avanzado muchísimo, ella va a empezar ahora 4º grado y su papá me ha comentado que pues que ha avanzado un montón, que ella se siente más segura y que ahora ella misma busca ciertas cosas para poder leer. Entonces yo creo que el niño ya tenga esa inquietud de que ya se siente más seguro y por ende busca cosas que quiera leer, entonces ya nos está diciendo de que hay un buen indicio de que está funcionando, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero cualquier cosa sabes que Jesús, que me puedes escribir y seguimos conversando. Bueno, maravilloso. Si ya no existe entonces más dudas y preguntas, podemos entonces ya dar por finalizada este webinar, que bueno, maravilloso, Ale, de verdad, nos diste unos aportes muy importantes para la población que nosotros atendemos, porque es algo que aunque ya sabemos que se viene llevando en algunas instituciones del país, no está generalizado y definitivamente tenemos ahorita una población donde el tema de las dificultades de aprendizaje, así como el no estar expuestos a la lectura, es lo que vemos constantemente. Entonces, nos parece muy pertinente en este caso el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por toda tu intervención, la didáctica con la cual nos explicaste todos los elementos. Y si ya no existe más ningún otro comentario de nuestros valiosos invitados, te voy a pedir que pases a la siguiente lámina, porque ya como cierre, les queremos decir que nosotros nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por @superatec en el Twitter, @superatec.be en Instagram, así como en nuestro canal de YouTube, Superatec Venezuela, que está reciente, está en calientico este enlace. Nosotros ahorita estamos trabajando en cada uno de estos webinars. Próximamente, en no menos de una semana, ya está colgado por YouTube para que todos los que deseen revisar con más calma tanto este webinar del método fonético como cualquier otro webinar de los anteriores puedan leerlo con calma. Asimismo, queremos comentarle que tenemos 2 actividades en agenda que esperemos que sea de su agrado, al igual que esta ha sido. El 1 de octubre tenemos liderazgo de proyectos con nuestra querida Mercedes Morales. Y el 15 de octubre tenemos cómo estar motivado sin tonterías del señor Carlos Castillo. Entonces, bueno, para nosotros de verdad, nuevamente Alejandra, un placer. Agradecidos por darnos tus conocimientos, tus enseñanzas, Sensei. Vamos a ponerlos en práctica nosotros con nuestros chamos y también los docentes que nos escuchan, que estuvieron presentes en este webinar. Bueno, agradecidos entonces por toda su asistencia y recuerden, superarse es la clave. Feliz día para todos. Feliz día. Bueno, como verán, estamos acá colocando, ya hay unos que han abandonado la sala, pero están colocando las páginas para que puedan tener acceso a las plataformas